Te pido que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 14. Durante esta semana y en las semanas anteriores, hemos estado nosotros hablando acerca del silencio de Dios, cómo entenderlo, las veces que Dios guarda silencio, por qué Dios guarda silencio, qué motivos Dios tiene. A la verdad que ha sido interesante en nosotros poder descubrir las veces y los por qué el Señor guarda silencio. Me gustaría que ustedes estuvieran un momentito pendiente. Jacielis, ayúdame en esto, en tu celular, lo vimos. Me gustaría saber cuántos de ustedes han experimentado o están experimentando algún tipo de silencio de los que nosotros hemos mencionado. Y quiero estar pendiente de que si las personas contestan me puedan decir, ¿verdad? Hablamos del silencio de Dios cuando el diablo evita que una oración llegue. Eso lo vimos nosotros en el caso de Daniel. Daniel estaba pidiendo ¿qué? Sabiduría para poder entender la visión que él había tenido. Y dice que allí Daniel en su momento estaba pidiendo y tuvo que esperar 21 días. Y él pensó que había un silencio en el cielo, que el Señor no le quería contestar. No, el silencio se respondió a que cuando en el mismo momento que él abrió la boca, eso está en el libro de Daniel capítulo 10, él abre la boca, baja el ángel, pero el diablo no le permitió. Yo quiero saber si hay alguien que le ha tomado mucho tiempo recibir la respuesta de Dios, porque entiende que de alguna manera Satanás estaba evitando que esa respuesta llegara porque era poderosa. Esa era una de las razones de los silencios de Dios. Otro silencio de Dios es cuando ya Dios habló. Eso es como cuando usted le dice a su hijo, mira mi amor, tú no vas para allá. Y él le dice, mami, papicito, sí, pero no, mi hijo, pues tú no puedes ir para allá pues, ni por esto, ni por esto, ni por esto. Pero el muchacho sigue insistiendo y cuando él sigue insistiendo y sigue hablando, ¿qué usted hace? Usted guarda silencio, como quien dice, ya yo hablé. Quiero saber si tú has tenido un silencio de eso donde te diste cuenta que lo que Dios te dijo desde el principio es, pero tú has querido cambiarle la dirección a Dios. Yo quiero saber si hay gente que dice, mira, yo he vivido el silencio de Dios. Maridia. Miguel. Yorladis. Julia. Marco. Bueno, eso para que ustedes vean que conocer el silencio de Dios es importante. Vivian, Provi, María, Ibilín. Ibilín, mi amiga Ibilín. Papi, Milka, por ahí está Ibilín y su mamá está con ella. Ladi, por favor, un saludito para... Pues mira, para que se lo puedan decir directamente, muévele la cámara para allá para que papi y mami puedan darle un saludito. Así, aquí. Ahí el brazo, mira a ver si lo logran. Papi y mami, por ahí un saludito. Saludos, Ibilín. Y a Ladi por ahí, para que te puedan reconocer. Siempre las vemos mucho, los recordemos con mucho cariño. Quita la mascarilla para que Esa amistad nunca se olvida de toda una vida de la juventud que pasamos con ustedes. Y así esperamos y encontrar el camino al cielo. Amén. Amén. Eso es lo que queremos, animar a esos amigos. Y yo también a todos mis amigos, ¿verdad? Que en algún momento estuvieron en la iglesia y se han apartado. Nos espera, tenemos una cita con el Señor allá. Como dice el poema, un sábado a las 3 debajo del árbol de la vida. Bueno, todos hemos experimentado un silencio de Dios.
pero hoy yo quiero ver el de Mateo 14. Mateo capítulo 14. Permíteme, cuando se me cayó la Biblia, se me cerró. Déjeme decirle que esto es una de las historias que a mí se me ha hecho hasta un poquito. De hecho, está en Mateo 14, Marcos 6 y Juan 6. Y yo quiero que usted tenga cerquita las tres. Bendiciones. Vamos a tener a Marcos 6, Mateo 14, Marcos 6 y Juan 6. Ahí están las tres versiones de estos tres evangelistas y cada uno de ellos aporta algo bien interesante a esta historia. La primera parte de la historia relata que Jesús se encontraba, como siempre, en una montaña o a la orilla de un mar. Ayer vimos a Dios dentro de una barca, guardando silencio en medio de una tormenta, que eso es algo extraño, ¿verdad? Que Dios guarde silencio en medio de una tormenta. Pero Dios también sabe guardar silencio cuando tú no lo buscas. Dios es un caballero y Dios jamás va a entrar a tu vida sin que tú le des permiso. Y vimos allí cómo Dios, estando dentro de barca, en medio de una tormenta, aprendió a guardar silencio, a ver si los discípulos reconocían que Él estaba allí. Y nosotros podemos vivir muchas tormentas en la vida, pero Dios no va a entrar ni a interrumpir el proceso de tu maniobra de cómo tú enderezar tu problema, porque Dios jamás va a poner los brazos para pulsear contigo cuando tú quieres manejar. Y Pedro quería manejar aquella barca y los discípulos se sentían seguros de sus conocimientos de navegación. Por lo tanto, durante todo ese tiempo entendieron que Dios no tenía nada que hacer hasta que el agua le tocó el cuello. Cuando el agua le tocó el cuello, se dieron cuenta que ellos de navegación no sabían nada. ¿Por qué? Porque no era saber de navegación, era poder dominar el viento y el mar. Y eso, Cristo no sabrá de navegación, pero sabe de viento y mar porque Él lo creó. Pero en esta ocasión estamos viendo que Jesús había alimentado a 5,000. Y luego de eso, mira lo que dice el versículo 22. Jesús mandó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de Él a la otra orilla del lago, mientras Él despedía a la multitud. Veo un acto de cortesía de parte de Dios, donde voy a hacer un juicio. Yo creo que Jesús se dio cuenta que estaban nerviosos los discípulos, ya querían irse y le estaban haciendo a Jesús. Estamos cansados. Y Jesús sabía que si se ponía a despedir la multitud, mira, los discípulos le iban a dar un sermón. Así que Jesús dice, mira, adelántense ustedes, vayan ustedes adelante, móntense en la barca, que yo los alcanzo. Bueno, ese yo los alcanzo es como que te entró por un oído y te salió por el otro, porque ellos no tenían una noción clara de cómo Jesús lo iba a alcanzar. Pero la desesperación de irse, estaban hambrientos, estaban cansados, era de noche, ya era tarde, ya estaba oscureciendo, así que Dios le dice, adelántense ustedes, que yo me quedo despidiendo a la multitud. Veo este acto de cortesía de Jesús, de que su cansancio no le permitía dejar las masas despavoridas. Digo que quizás abrazó unos niños que querían, una señora que quería contarle algo, la escuchó, abrazó a otro, mira, muchos besitos para todo el mundo, y se fue. Cuando terminó y despidió a la multitud, despedida a la gente, subió al monte a solas a orar. ¿Qué hacemos nosotros después de que terminamos una jornada como esta? Uno dice, ay Señor, yo me voy a coger unas vacaciones y yo me voy a despedir de todo el mundo, yo no quiero saber de más nadie. Y aquí comenzamos a ver cómo es el estilo de vida de Cristo. Jesús sabe que los discípulos están apurados, le dice, váyanse, coman, relájense, aléjense de la multitud, yo sé que usted no tiene mucha paciencia, vaya. Se queda con la multitud, la despide, deja que el último se vaya y le dice bye, pero él no va y se desaparece. ¿A qué va? ¿A qué va? Pues yo quiero decirte a ti como a mí, que a veces nosotros pensamos como líderes, que nosotros no tenemos que comer,
que nosotros estamos para dar de comer. Jesús acababa de darle comida a 5,000, pero ahora Jesús necesitaba comer porque Jesús estaba agotado. Y Jesús, ¿tú sabes de quién comía? ¿De quién comía Jesús? Del Padre, de su propio Padre. Y dice, subió al monte a orar. Entonces, al anochecer, estaba allí solo. Estoy en el libro de Mateo, capítulo 14, estoy en el versículo 23. Al anochecer, estaba allí solo. Esta es otra etapa de la vida de Jesús que es importante. Aprender a orar solito con Dios y quedarte solo. Oye, yo no sé si a ustedes les gusta estar solo, pero cuando tú vives muy acompañado, la soledad es una chulería. Es una chulería. Cuando todo el mundo se va y tú te quedas solo y tú haces vacaciones. Qué rico, Señor. Un silencio, te levantas cuando quieres, comes cuando quieres, duermes cuando quieres, ¿verdad? ¡Qué paz! Sin embargo, aquí la soledad de Jesús, yo entiendo que Jesús tuvo también que como hombre haber dicho, no tantas preguntas, no tengo los discípulos asediándome con tantas preguntas y quejándote, no tengo gente para sanar, no tengo gente para alimentar. Yo quiero ser alimentado. Ojalá y nosotros como líderes aprendamos a valorar que necesitamos quedarnos solo con Dios para alimentarnos de Dios. La barca estaba en medio del mar, azotada por las ondas porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, por lo tanto, la Biblia tiene, cuando usted va a hablar, usted va a ver que los tiempos en la Biblia se mencionan por el sacrificio de la tarde, que son las 3 de la tarde, ¿verdad? La hora nona, la hora tercia. Y una vez llega la noche, baja el sol, que comienza la parte oscura, la Biblia habla de 4 vigilias. Jesús sube al monte, no a la cuarta vigilia. Jesús sube al monte, todavía era de día. Por eso sube al monte, manda a los muchachos a las barcas y a la gente a su casa. Allí le toma la noche. Por lo tanto, Jesús desde el monte, Jesús comienza a contemplar que sus amigos que querían descansar estaban metidos dentro de una tormenta. Pero pasó la primera vigilia y Jesús no llegó. Y pasó la segunda vigilia y Jesús estaba en el monte mirándolo allá revolcando. Y llegó la tercera vigilia. Y entre una vigilia y otra hay un término más o menos de 3 horas. Esos son los términos de vigilia de 3 horas. Y nosotros hoy estamos de vigilia. Hasta las 11. La de nosotros de 4. De 4. Mira, te puedes preguntar tú, ¿por qué Jesús no llegó a la primera vigilia? Pues yo me imagino que aquí pasó como pasó en el libro de Marcos capítulo 4, y lo que me sorprende es que en el capítulo 4 ellos tenían a Jesús dentro de la barca. Pero en esta ocasión Jesús está fuera de la barca. Estando dentro de la barca, después que ellos trataron de resolver ellos sin llamar a Jesús el problema, de momento se dieron cuenta y dicen, pero vamos a pedirle a este que nos ayude. Pero ahora ellos sabían que Jesús no estaba en la barca. Ellos sabían que Jesús no estaba en la barca. Por lo tanto, ellos decidieron hacer todos sus esfuerzos porque ya no tenían el salvavidas allí adentro. Y yo me imagino a Jesús cuando estaba en el monte solito, hablando con el Padre, de momento mira y ve aquel revolú de viento y agua y dice, los muchachos míos se fueron a descansar. Porque cuando tú te alejas de Jesús,
porque tienes prisa, porque tienes hambre, porque ya te agota el estar tiempo con Dios, déjame decirte que tú te arriesgas. Cuando tú te montas en la barca de tu vida y tú dejas a Jesús en el monte orando, tú te arriesgas a tener que enfrentar las tormentas solo porque no tuviste la paciencia de esperar que Jesús terminara y decirle no, de aquí no nos vamos sin ti. Porque ya ellos habían vivido en Mateo 4, habían vivido la experiencia. Y yo quiero ver qué dice Marcos, porque nosotros ayer vimos la versión de Marcos a Jesús dentro de la barca. Perdón, por poco me caigo yo fuera de esta barca. Marcos capítulo 6, en los versos 45, Marcos 6. En Marcos 4 Jesús estaba dentro de la barca, Marcos 6 Jesús estaba fuera de la barca. Marcos 6, versículo 45, y dice Marcos: enseguida Jesús mandó a sus discípulos a subir a la barca e ir delante de él a Betsaida. Nos da ahora la referencia hacia dónde ellos se dirigían, a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Está siguiendo la línea de Mateo. Cuando anocheció, la barca estaba en el mismo medio del mar y él estaba solo en tierra. Me gusta esta comparación que le dice, los discípulos estaban en el mismo medio del mar, solos, y Jesús estaba en tierra, solo. Yo pienso que después que los discípulos vivieron la experiencia de Mateo 4, yo no me hubiese montado en un barco solo, dejando a Jesús al otro lado, después de haber vivido aquello. Para que tú veas que fácil se nos puede olvidar de que sin Dios no somos nada. Me gusta la manera sencilla que el pastor Bullón presenta la salvación. Él dice que la salvación es una persona, no es un estado, no es una cosa que tú recibes, es un regalo. Cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. No entró la Biblia, no entró la tabla de los 10 mandamientos, no entró las 28 doctrinas de la iglesia, no entró un amuleto, no entró el arca del pacto, entró Cristo. Y cuando Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Jesús está en nosotros, Él no permite que nosotros pecamos. Podemos tener 1000 tentaciones, porque la tentación no es pecado. Ser tentado es como dijo una vez Martín Lutero, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero tú puedes evitar que te hagan nido. A veces confundimos la tentación con el pecado. Bueno, Jesús fue tentado en todo y no pecó. Pero Jesús es estar con Jesús, estar con y en Jesús. Es la única garantía de que el diablo no te toca. Y lo dice primera de Juan capítulo 3. Que el que es nacido de Dios no puede pecar porque el diablo no le toca. El diablo trata y no te toca. Y tú me dices, entonces, ¿por qué me enfermo? Bueno, las enfermedades son parte del pecado. Cuando dice que no te toca es que no te puede quitar la fe, no te puede quitar la salvación, porque para poder el diablo quitarte la salvación, tú tienes que abrirle la puerta, botar a Cristo y darle la bienvenida al diablo. De la única manera que tú pierdes la salvación es que si Cristo está en ti, tú abres la puerta y le dices a Cristo, te vas, y al diablo le dice, te vienes. Porque la salvación no es un estado físico o espiritual en el que tú sientes que tú estás oliendo las nubes del cielo. No, es la seguridad que tú te levantas con Jesús, tú caminas con Jesús, te lo llevas al supermercado, te lo llevas para el trabajo, te lo llevas para la calle, te lo llevas para correr bicicleta, ¿verdad, José? Te lleva Jesús a correr bicicleta. Y si nos vamos al beauty, me llevo al Señor para el beauty para hacerme el pelo. ¿Por qué? Porque Él no es un anexo a mi vida, Él es mi vida. Sin embargo, los discípulos, qué tercos. Y ahora se encontraban en el mismo medio del mar. Sigo la línea de Marcos. Dije que estábamos en Marcos 6, 35. Ahí era que estábamos, espérate, ¿dónde? 45. 40, ok.
Dice, Jesús los vio remar con gran fatiga porque el viento era contrario. Y cerca de la cuarta vigilia de la noche, que es la madrugada, fue a ellos andando sobre el mar y quiso adelantarse a ellos. Y aquí voy a poner esto. Quiero ver cómo lo dice Mateo. Regresamos a Mateo 14 y dice allí a la cuarta, versículo 25, a la cuarta vigilia de la noche, que es la madrugada, Jesús fue allá caminando sobre el mar. Al verlo andar sobre el mar, los discípulos se turbaron y asustados gritaron fantasma. Y por eso tengo las dos versiones, porque en una no lo dice, en la otra sí. Pero ahora miren, quiero llegar al silencio de Dios. Marcos dice que Jesús los vio remar con gran ¿qué? ¿Cómo dice allí? ¿Ustedes lo leyeron? ¿No lo escucharon? Con gran fatiga. Voy a hablar de los 3 silencios en las 3 vigilias. Me imagino que al principio comenzó a llover. Y Jesús vio y dijo, se van a mojar mis muchachos. Y Jesús no hizo nada. Déjenme decir, Jesús los estaba viendo. Después de la lluvia comenzó los nubarrones a formarse. Comenzó el viento a soplar. Los discípulos quizás se acordaron, uy, espérate, nos va a tomar otra vez la tormenta. Oh, y Jesús, ¡ay no! Lo dejamos. Ahora nos toca a nosotros. ¿Eh? Ese es el problema cuando nosotros nos alejamos de Dios. Entendemos que allá nosotros, ya Dios no mete mano cuando estamos lejos de Él. Y yo quiero decirte que si tú te alejaste de Dios, tú le sigues importando a Dios. Amén. Porque tú te hayas alejado y te montaste en la barca y ahora te llegó la tormenta y tú estás tratando de solucionar el problema a tu manera. Yo quiero decirte que Dios no está mirando para otro lado, ni se está entreteniendo con las estrellas, ni contando a la osa mayor. Porque tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta tierra. Lo más importante que Dios tiene en esta tierra eres tú. Y cuando tú te montas en la barca y tú dejas a Dios, Dios, aunque no se montó en la barca porque no lo invitaste, tú le sigues importando. Y Él desde la montaña te está observando. Y Él está viendo con todas las fatigas que tú estás desarrollando para mantener tu barquito a flote. Entonces es cuando Dios hace silencio en medio de tus esfuerzos para ver en quién tú has creído y si tú eres capaz de buscarlo aún sin tenerlo en la barca. Porque teniéndolo en la barca, es más, ayer yo dije que la oración más impertinente y necia está registrado en Marcos 4, que fue la oración que dijeron los discípulos cuando se estaban ahogando en la barca. ¿Ustedes recuerdan cuál fue esa oración corta y necia? Que no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Pastor, ¿eso le suena a oración o a recriminación? No, estamos recriminando. Oye, ¿qué pasa? Oye, pero que no te importa. Nos estamos ahogando y estoy viviendo chévere. ¿Ah? ¿No te importa que nosotros nos estamos ahogando? Yo digo que esa es la oración más impertinente y necia que está registrada en la Biblia. ¿Y sabes qué? A esa impertinente y necia oración, Dios se levantó, se puso de pie, calmó el mar, calmó el viento y le preguntan, ¿y ustedes por qué tenían tanto miedo? Entonces yo me doy cuenta que Dios, sabiendo que somos polvo, que somos necios de corazón, porque es que somos necios y tercos de corazón, su gracia es tan infinita que aún por encima de oraciones mal hechas, oraciones acusadoras, Él se pone de pie y te resuelve. Pero ahora Él no estaba allí. Ahora Jesús tenía que ponerse de pie y caminar. Y lo interesante es esto. La versión de Marcos dice que cuando pasaron esas 3 vigilias, el Señor esperó que estuvieran fatigados. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te fatigas, ¿tú te qué? Pues te rindes. Y yo siempre he dicho,
Y creo que Dios, mientras tú tengas fuerza para pelear y tú ayudarte, tú le vas a decir al Señor, todavía no, todavía yo puedo, dame un break, te voy a demostrar que yo puedo. Yo nunca olvido cuando yo estaba tomando clases de salvamento, y ya esto lo he dicho en otras ocasiones, cuando yo estaba tomando clases de salvamento para sacar gente que se estaba ahogando, el instructor me dice, cuando tú veas a una persona ahogándose, no te tires inmediatamente. Y yo, ¿en serio? Entonces, ¿para qué estoy cogiendo la clase? Si no me voy a tirar inmediatamente. Y dice, no. Una persona que se está ahogando tiene un sentido de supervivencia, que si tú te tiras mientras él tenga fuerza, él no te va a ver como un rescatista, te va a ver como un coco, te va a ver como una balsa y él te va a hundir para él salvarte. Así que cuando tú ves a una persona ahogándose, tú vas a salir, pero no te le vas a acercar hasta que la persona pierda las fuerzas. Cuando tú veas que ya está haciendo, entonces cuando él se rinde y ya tú ves que él está bajando las manos, entonces tú vas y lo llevas. Porque mientras él tenga fuerza para pelear, él te va a ahogar a ti para salvarse él. ¡Qué lección tan grande! Y Jesús era el único salvavidas de sus discípulos. Y mantuvo 3 vigilias. Estaríamos hablando de 9 horas. Si cada vigilia fuese de 3 horas, 3, 6, 9, pastor. ¿Ok? Todas esas. La primera vigilia tiene 3, la segunda vigilia tiene 3, la tercera vigilia tiene 3 y después empieza la cuarta vigilia. Que son, ¿qué? 3, 6, 9, 12. Son de 12 horas. Son 4 vigilias de 12 horas, que ahí está la parte nocturna, y las otras 12 horas de luz, que ahí están las 24 horas, pastor. Ahí vamos. Usted sabe que usted se está ahogando por 9 horas y el Señor lo está mirando y el Señor está todavía en la montaña mirando y hablando con el Padre. Dice, a la verdad que esto es re man duro, a la verdad que esto está fatigado. Dios va a guardar silencio porque no va a pulsear contigo. Y Dios va a guardar silencio 3 vigilias si son necesarias hasta que tú te rindas y digas, no puedo. Cuando terminó la tercera vigilia, el Señor dice, me llegó la hora. Y mira cómo lo presenta la Biblia. Vuelvo a leer el versículo 48 de Marcos 6. Jesús los vio remar con gran fatiga, ya tenía la lengua afuera, ya los brazos le dolían, ya ellos estaban, ya ellos cada uno le estaba diciendo al otro, me ha sido un privilegio haber remado contigo todo este tiempo. Yo creo que ellos se estaban despidiendo los unos a los otros. Y dice, y cerca de la cuarta vigilia de la noche, fue a ellos andando sobre el mar y quiso adelantarse. Es decir, que Jesús no iba caminando tan lento como iba en una pasarela de modelo. Jesús iba ¿qué? Iba deprisa al punto de que les iba a pasar por el lado. Eso era como si Jesús fuera un jet ski. Al verlo caminando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Y qué gritaron? ¡Fantasma! De hecho, lo dice Mateo. Mateo da la expresión fantasma ahí en el capítulo 14, en el versículo 26, y dice, y turbados y asustados, y estas son 2 palabras interesantes que revela Mateo. Me estoy moviendo de Mateo a Marcos. Mateo da 2 palabras, estaban turbados y ¿qué? Asustados. Y gritaron fantasma. Mira, José, que estás aquí, bienvenido. Quizá la gente no te va a ver, pero te puede escuchar. Para tú gritar fantasma y creer que hay un fantasma, tú tienes que tener una creencia acerca de eso, ¿sí o no? Pues sí. Porque tú no vas a gritar por algo que tú no crees. Pero ¿cómo los discípulos de Jesús
conociendo a Cristo y sabiendo que los fantasmas no existen, al menos yo entiendo que ellos debían entender que los fantasmas no existen, porque los fantasmas son, bueno, existen y no existen. Y vamos a ver. No existe el fantasma como la gente lo conoce, de que es una figura idéntica, pero Un muerto vivo. es un muerto vivo, es la parte espíritu de una persona que tuvo vida. Es el espíritu, que es una persona idéntica, pero sin carne, sino en un espíritu. Esa es la creencia dentro del cristianismo de lo que es un fantasma. Pero todos sabemos que los fantasmas existen porque el diablo existe y el diablo asume las formas de cualquier ser en esta tierra. ¿Cómo tú puedes llegar, José, te pregunto, cómo se puede llegar siendo cristiano o siendo un discípulo de Cristo, utilizando esta expresión, a la conclusión de que lo que están viendo es un fantasma? Bueno, cuando hay temor, uno ve cosas que no existen. Uno se imagina cosas y la mente engaña a tal forma de que uno puede ver lo que sea. No, experiencias que yo he tenido no con fantasmas, pero el miedo me ha hecho pensar de que si hay algo grande, ¿verdad? Cuando yo a veces estábamos en el monte acampando y sentíamos ruido, y a veces en nuestra vamos a decir, en nuestra infancia veíamos quizás peliculitas, cositas así, que traían esas ideas dentro de nuestra mente. Y estando en el monte nos generaba un temor tan grande que en ocasiones nosotros hasta llegamos a gritar y lo que estaba corriendo hacia nosotros era un simple gato. Y tú pensabas Y que era un pensamos león. que era algo grande, enorme, que nos iba a atacar. Asimismo, las personas pueden ver figuras, pero es el miedo el que nos hace ver cosas que verdaderamente no existen. Por lo tanto, esas dos palabras son importantes. Dice que ellos se estaban asustados y turbados. Entonces yo creo que tenían el síndrome de Marta. Marta, por estar demasiado ocupada, estaba turbada. Y ellos, por haberse alejado de Jesús, ahora estaban asustados y turbados. Y yo quiero decirte una cosa. El primer síntoma de que te alejaste de Dios es el miedo. Cuando Adán y Eva pecaron y se alejaron de Dios, lo primero que sintieron fue miedo. Cuando tú estás lejos de Dios, cualquier cosa, como dijo José, cualquier cosa a ti te va a causar miedo, aprensión, y te va a turbar. Y cuando tú estás turbado, tú ves cosas donde no están. Y lo bueno te parece malo, y lo malo te parece bueno. ¿Por qué? Porque hay un sentido de turbación. Al punto que ellos confunden a Jesús con un fantasma, con un muerto. Y lo interesante es que sigue diciendo aquí, y ellos gritaron, ¡fantasma! Porque todos lo veían y se turbaron. Pero enseguida Jesús le dijo, ánimo, palabra clave, a lo menos en mi versión. Estoy en Marcos. Marcos, ¿qué dice tu versión? Ten ánimo. Ten ánimo. Ten buen ánimo. Ánimo, yo soy. No temáis. 3 palabras que yo quiero dejarte hoy a ti. Te fuiste, dejaste a Jesús en el monte orando y te fuiste a incursionar en tu mundo. Ahora aparecieron los fantasmas de tu vida. ¿Sabes qué? Cuando estamos lejos de Jesús, el diablo es un especialista trayendo fantasmas a nuestros ojos, que son recuerdos del pasado, cosas que nos ocurrieron, y nosotros comenzamos a vivir esa aprensión y ese temor y ese miedo y esa amargura de cosas que ya pasaron. No son los fantasmas que el diablo trae. Pero cuando tú estás en medio de tus fantasmas, si tú no puedes identificar a Dios, Dios te va a decir 3 palabras que yo quiero que tú subrayes en tu Biblia hoy. Ten ánimo. Yo soy, no temas. Ten ánimo, yo soy, no temas. Cuando Jesús te llega a tu vida, Jesús no te va a llegar a manera de fantasma. Tú lo puedes confundir porque estás turbado. Pero Dios te va a decir a ti, no me confundas con nada. Yo soy. Me llama la atención que Jesús pudo haber dicho, soy Jesús.
¿Sabes que no utilizó ese nombre? No dijo, soy Jesús, soy el hijo de David, soy el hijo de José. No dijo, soy el Mesías. Utilizó el mismo gran y poderoso nombre con el que se le dio a conocer a Moisés. Y le dijo, cuando el pueblo me pregunte, ¿quién me envió? Le dijo, no dijo el Todopoderoso, dijo, I am, yo soy el que soy. Ellos pudieron haber dicho, yo soy, y desde la barca preguntar, ¿y quién es yo soy? Dime tu nombre. ¿Yo soy quién? ¿Yo soy el fantasma? ¿Yo soy quién? No, cuando Jesús dice, yo soy, no tiene liga, no tiene competencia, no tiene confusión. El diablo no puede decir yo soy. Eso lo dice Jehová Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Ten ánimo, yo soy, no temas. Porque versículo 51, cuando él subió a la barca, el viento se calmó y ellos quedaron asombrados, porque aún no habían entendido el milagro. Mira esto, mira lo que saca. No habían entendido el milagro de los panes, pues sus corazones estaban endurecidos. Imagínate, no habían entendido el milagro de los 5,000 que habían ocurrido unas cuantas horas antes de la tormenta. Iban a poder entender el fantasma que venía de frente. ¿Sabes qué? A veces nosotros queremos entender a Dios en cosas grandes, pero no lo entendemos en cosas pequeñas. Y por eso ustedes me escucharán decir 1 y 1000 veces, porque no es una y otra vez. 1 y 1000 veces. Que no gastes toda tu mente tratando de entender los misterios del Apocalipsis cuando no puedes llevar a Cristo a tu vida diaria en los cuernos y bestias con las que tú te lidias todos los días en tu casa, en tu trabajo y con la gente. Porque la gente quiere entender los cuernos y bestias históricas del Apocalipsis, pero todavía no conocen ni los cuernos que le salen cuando se enojan, ni la bestia que llevan adentro. ¿Usted me entiende? Entonces nosotros queremos conocer, todavía no hemos entendido el milagro de los panes y queremos identificar a Cristo y lo seguimos comparando con un fantasma. Señor y señora que me está escuchando, mi amigo, mi amiga, mi familia, aprende a llevar a Jesús a tu vida práctica. Entiende el milagro de los panes, de cómo Dios quiere multiplicar los panes cada mañana para que tú te levantes a solas con Dios. Y cuando digo a solas con Dios, créeme que no me estoy refiriendo conmigo a las 6 de la mañana. Esto a solas con Dios antes que yo salga en mi transmisión. Y si mi transmisión sale a las 6, tú te tienes que levantar a las 5, porque tú a solas con Dios es diferente a las solas con Dios con Liz. ¿Por qué? Porque es ahí donde tú conoces a Jesús y entiendes el milagro de los panes. Pero Marcos le faltó esta parte que dice Mateo. Y Mateo me dice algo que pasó allí. ¿Dónde estoy? Estoy en Mateo 14. Y dice allí: antes que Jesús se montara en la barca, según Marcos, mira lo que dice Mateo que sucedió. Versículo 27, vuelve y dice: ánimo, yo soy, no temas. Entonces respondió Pedro: Señor, si eres tú. Me detengo. ¿A usted no le recuerda esa expresión, si eres tú? ¿No le recuerda a alguien que dijo esa misma expresión? ¿Quién dijo esa expresión una vez dirigiéndose a Cristo? Sí, el diablo de Dios. ¡El diablo! Si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí a ver si los ángeles te cachan. Y si tú eres el Hijo de Dios, arrodíllate y póstrate. Óyeme, Pedrito, tú te estás metiendo en aguas peligrosas. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú. Como quien dice, si no eres un fantasma, ahí hay duda. Ahí hay duda. Él quiere confirmar si es un fantasmita o es Cristo. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre el agua. No pidió nada al niño. Señor, yo quiero caminar, porque yo sé que en ti hay poder. Y créame, todavía la tormenta no se había calmado. La tormenta no se calma hasta que Jesús no entra a la barca.
Está soplando el viento, están las olas así de 20 pies, están los discípulos y a Pedro se le ocurre, para confirmar que era Jesús, caminar sobre las aguas. A veces nosotros hacemos eso, porque como nosotros dudamos de Dios, cuando nos alejamos de Dios la duda llega la duda y llega el temor. Y nosotros queremos como que, Señor, necesitamos pruebas de que tú vas a estar conmigo. Yo les quiero decir, créame, cuando yo leo esto, yo lo que veo es una condescendencia de Dios tan grande con nuestra necedad, que yo digo, ¿qué necesidad Dios tenía que decirle a Pedro? Pedro, tú no tienes que caminar para las aguas para que tú creas que yo soy. Es decir, tú me estás pidiendo ahora como el vellón de Gedeón. Tú me estás pidiendo una prueba para creer que yo soy. ¿No te conformas con decir yo soy, no temas? Eso para ti no es suficiente. Tú me estás pidiendo que camine. Yo veo una clase de condescendencia de Dios con nosotros que yo no la puedo explicar. Es la misma condescendencia que tuvo con Lot cuando Dios le dijo, mira, no mires para atrás, huye, corre al monte y apúrate que tengo que tirar fuego. Dijo, ay no, el monte no me gusta. Miren, porque tú no me dejas entrar a Zoar. Esa ciudad es pequeña. Ay, yo creo que yo no voy a llegar vivo al monte. Y tú déjame. Y tú sabes lo que hace el Señor. Dice, dale, mi hijo, dale. Vete a Zoar. Yo pienso que yo hubiese dicho, mira, mi hijo, te vas o te quemo. Móntate, corre y obedece. Me deja de estar negociando la vida tuya que te estoy sacando por gracia. Y el Señor dobla su gracia. Y yo quiero decirte a ti que no abuses de la gracia. Pero yo quiero decirte también que aunque tú tengas esos pensamientos tan necios y esas dudas tan grandes, el Señor sabe correr esas millas por amor a ti. Y le dijo, vente, Pedrito. Vente, mijo. Ven. Mira cómo le dice, ven. Pero no, Jesús no se monta en la barca. ¿Sabe que Jesús pudo haberse montado en la barca y decirle, vente, Pedro, vamos a salir juntos de la barca y vamos a dar un paseíto? No. Tú quieres, ahora tú vas a usar tu fe y tú me vas a mirar a mí y tú vas, si lo quieres hacer, tienes que hacerlo por fe, porque yo no voy a estar allá. Jesús se quedó en el agua, Pedro tiene que sacar el pie de la barca y entonces Jesús dice, y Pedro descendió de la barca y anduvo sobre el agua en dirección a Jesús. Ahí va Pedrito, sobre el mar, y el mar levantando las olas, y el viento soplando. Y dice, cuando Pedro vio el viento fuerte que tuvo, regresa el miedo. Regresa el miedo. Y cuando Dios te dice ven, y tú comienzas a caminar, ¿qué rayo estás haciendo mirando el viento y el mar? ¿Qué importa que esté soplando? ¿Qué importa que las olas sean de 40 pies? ¿Qué importa que lo que haya es un viento que te puede tumbar la peluca, el pelo, la vida? Si Dios te dice ven y mira para el frente, ven y mira a Cristo. Pero ¿para qué vas a salir de la barca a caminar para dejar de mirar a Jesús? Bueno, aquí está la historia. Ven, miró el viento, miró las olas, miró todo, que nace nuevamente en su corazón. Entonces nace el miedo, y cuando nace el miedo es porque tú te desconectas de Dios, porque el amor echa fuera el temor. Cuando tú estás soberanamente con Dios, tú no vas a tomar la tontera de Pedro, tú vas a aprender la fe de Eliseo cuando le dice Giesi, Eliseo, pero tú viste todos esos soldados que están aquí y todo el mundo te viene a buscarte a ti y a mí, porque aquí no vienen a pelear contra esta ciudad, todos esos ejércitos que están ahí. Es para buscarnos a nosotros. ¿Tú los viste? Y le dijo, no. ¿Y tú viste el ejército que el Señor tiene para nosotros? No. Señor, tú pidieras abrirle los ojitos a este siervito para que pueda ver que son más los que están con nosotros que en nuestra contra. Déjame decirle una cosa, si yo voy a ser envidiosa en esta vida, yo quiero envidiar la fe de Eliseo.
Es más, yo no me quiero ni conformar con una unción del Espíritu. Yo quiero esa doble porción del Espíritu. Yo quiero que en mi corazón no haya ningún miedo y decir con toda claridad, más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Y que si se levantan las horas de 40 pies, chacho, mi Dios sabe hacerles así, mi. Pero qué problema esto cuando dejamos de mirar a Jesús, cuando dejamos de conectarnos con Dios. La pregunta que te voy a decir, cuando se terminen los 21 días de ayuno, ¿tú vas a esperar que yo haga otra jornada de ayuno para volverte a conectar con Dios? Porque viene otra. Apenas estamos empezando, esta es nuestra primera jornada. Es más, en el 2020 hicimos 4 jornadas. 2 de 40 días, no, 3 de 40 días y una de 20. ¿Cuál va a ser? No sé ni cuándo ni cómo porque no las planifico. Esto cuando el Señor me las ponga en la cabeza, de ayer para hoy hacemos una jornada. Pero mi pregunta es, cuando termine la jornada de los 21 días, ¿podrás tú ayunar por tu cuenta? ¿Tendrás tú una relación con Dios? ¿Seguirás enfocado allí con Dios caminando en medio de tu tormenta? Si por casualidad la tormenta que te está soplando y por lo cual tú me estás pidiendo oración, no se calma, que me vas a escribir y decir, hermana, a la verdad que Dios es un falso, porque mira, 21 días seguí su jornada y el problema sigue. ¿Por qué sigue? ¿Porque tú tienes miedo? ¿Porque perdiste tu conexión con Dios? ¿O porque todavía no has visto el propósito de Dios cumplirse en ti? Pedro se hundió. Y aquí lo dice claramente, empezó a hundirse y entonces gritó. ¿Qué cosa? Gritamos después que estamos metidos hasta el cuello. ¿No pudiéramos gritar antes? ¿Sabes que todo esto hubiese sido innecesario? Es más, Pedro no tenía ni que caminar para el agua para creer que era Cristo. Si una vez caminaste, lo dejaste de mirar. Ahora se está hundiendo. Por lo menos acaba de hacer algo bueno. Gritó y mira lo que gritó. La oración de Pedro no fue la misma de la barca de Marcos 4. En Marcos 4, Pedro le dijo al Señor, ¿qué? ¿No tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Cuál ha sido la oración más corta de la Biblia? Esta que está aquí. Señor, sálvame. Esa es la oración más corta que le cambió la vida a Pedro. ¿Qué podía decir? ¿Cuántas palabras podía pronunciar cuando el agua ya le estaba? Yo no creo que Pedro podía decir, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta tormenta, gracias por esta barca y mis amigos. La oración más corta trae salvación. Señor, sálvame. Te pregunto, ¿se te está metiendo el agua por la boca? El problema que estás viviendo, la barca en la que estás montado, se te está rompiendo en canto y se te ocurrió salir de la barca y te estás hundiendo. Yo quiero decirte que esa pequeña y corta oración hace una cosa tan grande y tan grande, que esta es la misericordia de Dios por la cual yo alabo, glorifico el nombre de Dios y yo no me canso de hablar. Y déjeme, si usted piensa que yo estoy cansada, yo estoy cansada. Cansado usted está, usted loco que yo termine. Pero déjeme decirle, cuando yo me gozo en la misericordia de Dios, yo no me canso de decirle, mira lo que Dios hace ante una oración tan pequeña, pero sincera. Yo creo que lo más sincero que ha dicho Pedro en la existencia del ministerio de Cristo. Metió la pata al final, eso es cierto. Pero vamos a dejar a Pedro aquí, gritando, Señor, sálvame. Y dice, al instante, vamos a subrayar esa palabra. Subraya, Señor, sálvame. Una oración que a ti, por favor, si hay un versículo en la Biblia que se te olvide, no se te olvide ese. Ok. Y la próxima palabra que tú vas a subrayar es al instante. Imagínate que Pedro ahogándose diciendo, Señor, sálvame, se tomó 6 meses. 2 horas. Es más, 10 minutos Jesús hubiese tardado. Ya Pedro iba así, bajando, haciendo debajo del agua. Al instante Jesús
le extendió la mano y lo sostuvo. Al instante, cuando tú clamas al Señor, el Señor extiende la mano. Pero recuerda, el milagro no se da porque Jesús extienda la mano. Porque Jesús puede extender la mano, pero si no se encuentra con la tuya, te hundiste y te fuiste y Jesús se quedó con la mano extendida. Mucha gente piensa que para que Jesús los salve, lo único que Jesús necesita es moverse del trono, hacer algo, y yo estoy en la hamaca, y yo estoy en la cama, y yo estoy aquí, esperando que Dios me saque, me agarre así como un salvavidas. No, Señor. El Señor extiende la mano y lo sostiene, porque ¿quién tenía la mano alzada? Pedro. Cuando tú digas, Señor, sálvame, junto con tu palabra, con tus palabras, haz una acción. Levanta tu mano. Qué pena que todavía hay gente en las iglesias que le da vergüenza levantar las manos. Y por eso viven hundidos, porque esperan que el Señor los cargue en brazos como Tarzán a Jane. Pero no, Señor extiende su mano para encontrarse con la tuya, que te estás ahogando y le estás diciendo, Señor, Señor, sálvame. Extiende tu mano, el Señor te sostiene. Y dice allí, Jesús le extendió la mano, lo sostuvo y le dio el sermón más corto que Jesús le ha dado a una persona. Aquí tenemos la oración más corta y el sermón más corto. ¿Cuál fue el sermón? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Qué sermoncito ese? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, ¿cuál fue la razón de por qué se hundió Pedro? Dudar. Y tú pensaste que tú te ibas a hundir porque cometiste adulterio. Y tú pensaste que te ibas a hundir porque robaste un banco. Porque nadie sabe que tú mataste a alguien. No. ¿Tú sabes por qué tú te hundes y te pierdes? Porque tú dudas. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ok? Sin fe es imposible agradar a Dios. La duda es el pecado más grande que nosotros podemos tener. ¿Usted sabe por qué los ángeles del cielo se perdieron? No mataron a nadie, no adulteraron con nadie. ¿Sabe lo que pasó? Dudaron. Dudaron del amor de Dios. Dudaron de la honestidad de Dios. Dudaron de la palabra de Dios. Le creyeron al diablo para dudar a Cristo. Y cuando tú dudas, es el pecado más grande por el cual muchos creyentes se perderán. Porque dudaron en Cristo, creyeron en los hombres, creyeron en la iglesia, creyeron en lo que la gente decía, creyeron en los gobiernos, pero no le creyeron a Cristo. Señor, usted puede dudar de todo el mundo, pero a Cristo a usted le cree. Y Dios le dijo este sermoncito, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si no hubiese dudado Pedro, si no hubiese mirado la tormenta, si no hubiese mirado el viento, creo que Jesús le dijo, vente, vamos a darnos un paseíto, vamos a caminar como 2 millas adentro. Usted sabe qué privilegio hubiese tenido a Pedro caminar 2 millas adentro en medio de una tormenta, sabiendo que no se iba a hundir y que iba a poder caminar sobre las aguas. Porque Jesús dijo, y pasarás por las aguas, ¿y qué? Y no te anegarás. Y hasta la llama arderá en ti. Y tú no te quemas a quemar. Porque no hay nada imposible para Dios cuando tú estás con Él. Y termina diciendo, y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Por qué el viento no se calmó como en la vez anterior, que Jesús tuvo que hablar y decir, calla, enmudece? Aquí yo no veo y ni leo aquí que Jesús dijo palabras mágicas para que el viento se callara. ¿Cuándo el viento se calmó? Cristo está en la barca. Cuando Cristo está fuera de la barca, créeme que el viento será sin misericordia para tu vida. Y el mar tratará de hundir hasta el profundo tu barca.
Cuando Jesús está fuera de tu barca, lo único que calma la tempestad es que Él entre. Nada más. Cuando Jesús está dentro de tu barca y llega la tormenta, Jesús la reprende. Pero cuando Jesús está fuera y tú estás en tormenta, lo único que la calma es que Jesús entre a la barca. Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca, dime por favor, palabra que tienes que subrayar. Cuando subió Jesús a la barca y se calmó, ¿qué hicieron los discípulos? Versículo 33, ¿qué hicieron? No lo leen ustedes. Vinieron y le adoraron. Se postraron o adoraron y dijeron, realmente tú eres el Hijo de Dios. Es decir, que cuando vino la tormenta en el capítulo 4 de Marcos todavía no lo creían. Pero cuando llegó la tormenta del capítulo 6 de Marcos, entonces entendieron que Jesús era el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿cuántas tormentas necesita Dios permitir que lleguen a tu vida para que al final tú termines diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Pues yo te voy a decir que Dios va a traer a tu vida todas las tormentas que sean necesarias. Que te acuerdes. Para que te acuerdes. Si en la primera dudaste, venga la segunda. Si en la segunda lo comparaste con un fantasma, vendrá la tercera. Porque la tercera tormenta de Pedro no fue en la barca. Fue en el Getsemaní, que no pudo velar ni una hora con Cristo. No pudo tener ni media vigilia. Y cuando se hundió, ahogado, casi ahogado, frente a la casa de Anás y Caifás, cuando dijo, no lo conozco. Vio que no necesariamente son tormentas de viento y agua, hay tormentas de duda, hay tormentas de presión que la gente hace. A veces nosotros queremos quedar bien con el mundo, queremos quedar bien hasta con la iglesia para quedar mal con Dios. Usted nunca quede mal con Dios por quedar bien ni con su iglesia, ni con su familia, ni con su trabajo, ni con su gobierno, ni con nadie. Jehová es soberano. Amén. Y hasta que tú no declares y tú no reconozcas y tú pongas tus temores a un lado y tú vivas confiado que Dios no te necesita estar a tu lado en medio de la tormenta ni fuera de la barca, que tú necesitas a Dios en tu interior, entonces tú conocerás el gran amor de Dios. Este es mi mensaje para ti hoy. Y si estás listo, vamos a cantar ese himno para prepararnos para tomar la Santa Cena. Y usted dirá, a esta hora sí, yo estoy lista a esta hora. Vamos a cantar ese himno que todos amamos. Con sin igual amor, Cristo me ama. Ese es mi himno favorito y es el himno que me hace recordar que cuando yo soy necia, egoísta, perturbada, himno 332 en el himnario viejo, me hace recordar este himno que por encima de todo el amor de Dios siempre extenderá su gracia para que cuando yo diga la oración más corta, Señor, sálvame, recuérdate que detrás de esa oración el Señor te va a decir el sermoncito más corto. ¿Por qué dudaste, Liz, mujer de poca fe? Con sin igual amor, por Cristo me ama, su sed pase, mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a él.
como Jesús. Nadie te levantará como Jesús. Nadie te escuchará como Jesús. Nadie te protegerá como Jesús. Nadie caminará sobre las aguas tempestuosas como Jesús. Nadie se meterá en la barca como Jesús. Porque cuando Jesús llega, la paz entra. Yo te invito hoy no a pedirle a Jesús que te saque de la barca para caminar. No salgas de la barca. Deja que Él entre. Mucha gente piensa que su salvación está fuera de esta barca. No seas tonto. Fuera de la barca hay una tormenta lista para hundirte. La salvación entra a la barca y trae paz. Las cosas te van mal. Aquí todavía la enfermedad no se ha ido, pero nos quedamos con Cristo en la barca. Que si va a soplar el viento, que sople lo que quiera, pero Cristo va a estar en mi barca. Amén. Mi casa es de Jehová. Amén. Si el diablo dijo, unge las paredes, Liz, lo que te dé la gana, pero todavía la enfermedad se va a acabar, pues no me importa que la enfermedad se quede, pero Cristo también. ¿Sabías que yo te dije que cuando bajó Ana del templo, Penina no se convirtió en una santa? Penina siguió siendo tóxica. Sin embargo, Dios había transformado la mente y el corazón de Ana. Y puede ser que muchas cosas no cambien, pero cuando Jesús está dentro de la casa y viene la tormenta, Él le dice, te callas y tú enmudeces. En la tormenta, yo me quedo en la barca. No salgas de ahí. Que mucha gente me ha dado mal testimonio, no importa. Dios te ha dado un buen testimonio. No mire a la gente, mira a Cristo, que Él es quien está dentro de esta barca.